Grecia, u oficialmente la República Helénica, es un país ubicado en el sudeste de Europa, en el extremo sur de la península de los Balcanes. Grecia tiene límites por el norte con Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria, por el este con Turquía y el mar Egeo, por el oeste con el mar Jónico y al sur está el mar Mediterráneo que conecta con Libia. Grecia tiene la costa más larga del Mediterráneo y una de las costas más largas del mundo con más de 13.500 kilómetros, así como muchas islas, de las cuales solo 227 están habitadas. Este país es considerado la cuna de la civilización occidental, siendo lugar del nacimiento de la democracia, la literatura y la filosofía occidental, la historiografía, la ciencia política, los principales principios científicos y matemáticos, el drama occidental y los Juegos Olímpicos. En la antigüedad, Felipe de Macedonia unió la mayor parte de Grecia y su hijo Alejandro conquistó gran parte del mundo antiguo, desde el Mediterráneo oriental hasta la India. En la actualidad el país se considera desarrollado con una economía de altos ingresos, así como altos niveles de calidad de vida. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas cosas interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si aún no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre nativo de Grecia en griego moderno es Helada. Ya los nombres ingleses Grecia y griego se derivan del latín Graecia y Graecus, del nombre de los Graeci, que se encontraba entre las primeras tribus griegas antiguas, y el término en última instancia se deriva de la raíz ger, que significa envejecer. Número 2. Hay evidencia arqueológica de presencia de antepasados humanos en el territorio de lo que hoy es Grecia de hace aproximadamente 270.000 años antes de Cristo. El país se considera la cuna de la civilización occidental, comenzando con la civilización de las Cícladas en las islas del mar Egeo alrededor del 3200 antes de Cristo. Posteriormente la civilización minoica en Creta entre 2700 y 1500 a.C., hasta la civilización micénica entre 1600 y 1100 a.C., cuando esta última colapsó y empezó un periodo conocido como la Edad Media griega, de la cual no hay registros escritos. Ya el final de la Edad Media data tradicionalmente en 776 a.C., que fue el año de los primeros Juegos Olímpicos. Este periodo se caracterizó por el surgimiento de varios reinos en toda la península griega, los cuales alcanzaron grandes niveles de prosperidad, lo que dio como resultado un auge cultural sin precedentes. Asimismo se libraron varias batallas contra los persas, quienes dominaban varias ciudades griegas, y posterior a su retiro definitivo, inició un periodo conocido como la Edad de Oro de Atenas, esto entre el 480 y el 404 a.C., aunque habían ciertos conflictos entre los estados griegos, hasta que finalmente lograron cierta unión bajo el gobierno de Felipe II, rey de Macedonia. A este lo sucedió su hijo Alejandro el Grande, quien con la unión de todos los reinos se lanzó en invasión contra los persas en 334 a.C., logrando la conquista completa ya en 330 a.C., con territorios que iban desde Grecia hasta la India. No obstante, posterior a su muerte, estos territorios se dividieron. Ya en el año 146 a.C., Macedonia fue anexionada como provincia romana y los demás territorios se convirtieron en protectorados en un proceso que duró hasta el 27 a.C. Los romanos admiraban y fueron fuertemente influenciados por la cultura griega. Estos introdujeron el cristianismo, aunque con cierta resistencia por parte de algunos griegos que se aferraban al paganismo, aunque estas costumbres fueron prohibidas ya en 392 después de Cristo. Luego ya en el siglo V después de Cristo se dio la caída del Imperio Romano y surgió el Imperio Bizantino, que duró hasta el año 1493. Este tenía idioma y cultura griega y su religión era el cristianismo ortodoxo. En este periodo hubo varias invasiones de godos, hunos y la eslava, aunque Grecia seguía con ciudades prósperas y bajo control del Imperio Bizantino. Esto hasta 1460, cuando los otomanos consolidaron la conquista de la Grecia continental.
Durante el gobierno otomano algunos griegos padecieron un trato duro y había cierta discriminación contra los cristianos. Inclusive cuando estallaron algunos conflictos, los griegos se iban en contra de los otomanos. Se consideran a los siglos XVI y XVII como una edad oscura para la historia griega. Solo fue hasta el siglo XVIII que se empezó a hablar de la Revolución griega. Así las cosas, en el año 1821 se dio la primera revuelta revolucionaria. Esta fue apagada, pero dio pie a que otros territorios se alzaran en armas contra los otomanos, aunque no se logró la independencia de estos, sino gracias a la ayuda de tres grandes potencias que intervinieron: Francia, Rusia y Reino Unido, y ya para 1830 se reconoció al Estado griego. Posterior a esto, lo que era el actual Reino de Grecia tenía cierta injerencia por parte de las tres grandes potencias y Baviera, quienes instituyeron gobernantes que en cierta medida tuvieron cierta influencia en algunos aspectos de la vida de los griegos. Asimismo, seguían los conflictos por ciertos territorios que aún estaban en manos de los otomanos, como por ejemplo la guerra greco-turca de 1897, de la cual Grecia, aunque salió perdedor, solo perdió un pequeño territorio cerca a Turquía. Seguidamente el país padeció un golpe de estado en 1909, llegando a gobernar Eleutherius Venizelos, quien realizó varias reformas y participó en algunas guerras, ampliando el territorio y la población, aunque luego de la Primera Guerra Mundial no terminaron tan bien. Y ya desde el año 1936 en Grecia se instauró una dictadura que duró hasta 1974. En este periodo se libró la guerra greco-italiana, de la cual salieron bien librados, aunque cayeron contra los alemanes. Y posterior a esta guerra el país inició una guerra civil entre comunistas y anticomunistas, la cual terminó en 1949, pero que tuvo efectos para las siguientes décadas. Y finalmente, a partir de la década de 1980, el país inició un sostenido crecimiento, elevando el nivel de vida en el país a niveles sin precedentes. En 2001 se adoptó el euro y en el 2004 fue sede de los Juegos Olímpicos. Más recientemente el país fue fuertemente afectado por la crisis financiera internacional. Al Partenón. Número 3. Atenas es la capital y ciudad más grande de Grecia. Asimismo es una de las ciudades más antiguas del mundo. La Atenas clásica fue un centro para las artes, el aprendizaje y la filosofía. A la ciudad también se le suele conocer como la cuna de la civilización occidental y el lugar del nacimiento de la democracia. Esto debido a su influencia en toda Europa y en particular en los romanos. En la actualidad la ciudad es una metrópolis y el eje de la vida económica, política y cultural de Grecia. El puerto de Pireo en la ciudad es el puerto de pasajeros más grande de Europa y el segundo del mundo. Asimismo, Atenas resulta muy atractiva para los turistas, pues aún conserva parte de su herencia clásica representada en antiguos monumentos y obras de arte, como por ejemplo el Partenón, la Acrópolis de Atenas y el monasterio medieval Dafni. También alberga varios museos e instituciones culturales. ¿Qué ver en Atenas? 10 lugares imprescindibles. 1. Acrópolis. La Acrópolis está situada en lo alto de una cima, ya que en la antigüedad cumplía una función defensiva, además de ser el emplazamiento de los principales lugares de culto de la ciudad. De entre ellos destaca el Partenón, la imagen más representativa de Atenas y de Grecia. 2. Anafiotika. Es un barrio de Atenas, situados a los pies de la Acrópolis. Caminar por sus calles es como salir de la gran ciudad para meterse en un pequeño pueblo encantador. 3. Museo Arqueológico de Atenas. Alberga la mayor parte de los objetos arqueológicos hallados en Grecia desde la prehistoria hasta la antigüedad. 4. Ágora Antigua. Era el centro de la vida social política de la ciudad de Atenas en la antigüedad. 5. Mercado Central de Atenas. Una visita obligada si quieres empaparte de la cultura griega.
Se encuentra en el casco histórico y su zona más importante es el bazar dedicado a los productos de alimentación. Número 4. Grecia está ubicada en los Balcanes al sureste de Europa. El país consiste en un continente peninsular montañoso que se adentra en el mar en el extremo sur de los Balcanes y termina en la península del Peloponeso, la cual está separada del continente por el canal del Istmo de Corinto. Grecia cuenta con gran cantidad de islas, se calcula entre 1.200 y 6.000, agrupadas en 6 subgrupos y de las cuales solo 227 están habitadas. El clima del país es principalmente mediterráneo, aunque con ciertas variaciones según la ubicación y la altura. Y finalmente el país es en mayor medida montañoso, siendo de los más montañosos de Europa. Su punto más alto es el Monte Olimpo, al que se conoce míticamente como la morada de los dioses. Let me take another fuck no. Número 5. Según datos del 2011, la población de Grecia es de casi 11 millones de personas, aunque desde 2010 el país presenta altas tasas de emigración debido a la crisis económica. Alrededor de 2/3 de esta población vive en áreas urbanas, principalmente en las ciudades de Atenas y Tesalónica. En términos de religión, en el país se reconoce a la Iglesia Ortodoxa Oriental como su comunidad predominante, no obstante se garantiza la libertad religiosa. Por su parte, el griego es el idioma oficial de Grecia, hablado como lengua única por la mayoría de la población. Hola, bienvenidos a un Como. Soy Caterina y os voy a enseñar cómo saludar y despedirse en griego moderno. Así que empezamos con lo más básico, que es hola, tenemos yasu. Luego tenemos kalimera, que es buenos días. Aunque al norte de Grecia también hay algunos grupos de habla eslava y otras pequeñas minorías con sus idiomas particulares, como por ejemplo el judío o el armenio. Y finalmente los griegos tienen en alta estima la inversión en educación, considerando a esta como uno de los valores sociales más altos en el mundo griego y helenístico. En la actualidad la Universidad de Atenas es la universidad más antigua del país. Número 6. La cultura griega ha evolucionado a lo largo de su historia. Esta se ha visto influenciada por varias otras culturas, como la romana, la bizantina, la otomana y más recientemente el Imperio Británico. Los antiguos griegos fueron pioneros en muchos campos que se basan en el pensamiento sistémico, como la biología, la geometría, la filosofía, la física y la matemática. Además introdujeron formas líricas tan importantes como la poesía épica y lírica, la historia, la tragedia y la comedia. Además, en su búsqueda del orden y la proporción, los griegos crearon un ideal de belleza que influyó fuertemente en el arte occidental. Por ejemplo, el teatro en su forma occidental nació en Grecia, así como la literatura. Dos obras monumentales son la Odisea y la Ilíada. Y finalmente, en términos de cocina, la griega se basa principalmente en la dieta mediterránea. Por ejemplo, el aceite de oliva se suele usar en casi todos los platos, aunque en realidad sus platos pueden diferir hasta de una isla a otra.
Número 7. Económicamente se considera a Grecia como un país desarrollado con un alto nivel de vida. Su economía en mayor medida está relacionada con el sector de los servicios. A este le sigue la industria y la agricultura. Por ejemplo, Grecia se calcula que recibió en 2016 más de 28 millones de turistas internacionales, aunque lamentablemente en la actualidad el país presenta altos niveles de desempleo. No obstante, la economía griega es más grande que las demás economías de los Balcanes juntas. Asimismo, el país es una nación marítima por tradición, siendo esta una de las formas de ocupación más antiguas de los griegos. Esta es la segunda forma de ingreso del país luego del turismo. Se considera incluso que la marina mercante griega es la más grande del mundo. En el 2011, la isla Santorini fue votada como la mejor isla del mundo. Y muchísimos atenienses vienen en invierno, todas las casas tienen los techos a dobles aguas. Son escaleras que van en zigzag. Todo esto que viene por aquí, que parece un río, pues no, son olivos. Hay por aquí más de 1 millón. Es para nosotros el símbolo de la resurrección. Por eso van a ver que en las iglesias, como vamos mañana, hay muchos huevos de avestruz, grandes y pintados. Tal, cuadrado, oscuro, lo ven ahí arriba, Sí. Bien. ¿Te gusta el sol? Sí. Claro, eso lo entiendo para la gente que viene de la parte norte de Europa. No saben cómo se pone. Este es el museo. Gran esplendor. Estos dos curos eran dos hermanos gemelos que han vivido en realidad. Y finalmente, número 8. Grecia es una república parlamentaria unitaria. Su última constitución data de 1975 y esta establece la separación de poderes en el gobierno, en ejecutivo, legislativo y judicial. La rama ejecutiva la encabeza el presidente, el primer ministro y los demás ministros. El presidente y el primer ministro son elegidos por el Congreso para un periodo de 5 años. Por su parte, la rama legislativa la componen los 300 miembros del Parlamento, quienes en su mayoría son elegidos por votación popular por periodos de 4 años. Y el Poder Judicial está compuesto por 3 tribunales supremos, los cuales a su vez se componen por jueces, los cuales ascienden según lo definido en la Constitución. Y finalmente, en términos administrativos, Grecia consta de 13 regiones, subdivididas en un total de 325 municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.